Damos inicio ahora sí a la intervención del doctor Juan David Botero de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Soy Juan David Botero, soy arquitecto que hizo parte del equipo interdisciplinar que desarrolló todo el retail en esta última parte. Como ustedes bien saben, el retail ha tenido desde el 2013 un camino bastante complicado para lo que tenemos al día de hoy, y ahora a partir del 1 de julio está en vigencia el nuevo reglamento. Entonces la idea con esta invitación, que agradezco mucho a CIEM de parte de la comisión, es poderles exponer a ustedes el reglamento. Va a ser de manera muy concreta, la presentación está pues mucho más larga, pero vamos a tratar de hacerla muy concreta, apenas tenemos 30 minutos, en tener unas condiciones óptimas para el desarrollo y el crecimiento de las nuevas tecnologías del país, soportado en base del Internet. Tener rápidamente una introducción, las generalidades, qué es y para qué sirve, vigencia y transición, material de apoyo, y no sé si alcancemos a ver las especificaciones técnicas y lo del micrositio. Miremos hasta dónde nos da. Nosotros cada vez estamos más cercanos a tener hogares inteligentes. ¿Qué significa eso? Que tenemos mayor comunicación transversal con equipos, bien sean televisores, neveras, elementos de cocinas, etc. Y toda esa información que los aparatos electrónicos nos transmiten a nosotros como usuarios llegan por medio del Internet. Cada vez las comunicaciones y las relaciones se vuelven mucho más estrechas entre los equipos y las personas, y en eso es lo que nosotros estamos apuntándole día a día. Para eso nosotros necesitamos siempre tener una mejor y mayor cobertura dentro de las conexiones. Esa es la finalidad explícita de lo que el Reglamento Interno de Telecomunicaciones pretende en el desarrollo del país. La resolución CRS 5405 del 2018, por la cual pues se reglamentó el retail, se definen los niveles mínimos de calidad para las edificaciones que están sometidas al régimen de propiedad horizontal en obra nueva, ¿cierto? Esas características de construcción de la red interna que simplemente beneficien a los usuarios y a la sociedad en general. Eso es como parte. Tenemos una interacción de un ecosistema. Hay una demanda. Esa demanda la tienen los usuarios cada vez más. O sea, cada vez hay más usuarios que requieren de Internet o requieren de tener mejores comunicaciones. Una oferta que está dada por los operadores de los servicios, y hay una infraestructura que es aún más limitada para generar esa oferta. ¿Por qué razón? Porque hoy en día las edificaciones no tienen la infraestructura soporte necesaria para que un operador pueda llegar de la manera más eficiente, más óptima, a prestar un servicio digno. Entonces por eso hay tantas quejas dentro del desarrollo de los servicios. Tenemos una estrategia integral. Uno, hay una oferta del Internet, entonces partimos de la resolución de la CRS 5161 que establece las condiciones para el servicio de banda ancha. Hoy en día los servicios que se prestan por parte de los operadores, y en muchos de los casos, no pueden ser banda ancha si tienen menos de 20 megas. O sea, 20 megas para arriba, banda ancha ya no. Antes vendían banda ancha con 5 megas, 6 megas, 10 megas, y ya no se puede. Tenemos una infraestructura que es la resolución CRS 5405, que es en la cual se establecen los mínimos de las infraestructuras para el desarrollo de los proyectos. Y tenemos una demanda de los servicios, que son todas las iniciativas del MINTIC con las que se busca promover la demanda de los servicios en una economía digital. Hay unas oportunidades, y esas oportunidades están dadas en un montón de valores, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de gobierno,
en el cual nosotros ya por medio del internet podemos gestionar un montón de actividades o un montón de servicios los cuales no podíamos hacer sino de manera personal. Entonces ahora de manera interactiva tenemos la posibilidad de estar en teletrabajo, tenemos la posibilidad de visitar a un médico o consultar a un médico, pero también tenemos la posibilidad de tener servicios de gobierno digital como cualquier tipo de solicitud, por ejemplo con el pasaporte, y todo eso lo hacemos por el internet, ¿cierto? Entonces esa es toda una estrategia y todas las oportunidades que nosotros tenemos, aparte pues de otros usos como los informativos, comercio electrónico, publicidad, redes sociales. Cada vez es más común hacer una transferencia electrónica, es más común comprar algo en estas cadenas gigantes de mercadeo como Amazon o eBay, y eso se vuelve cada vez más común y va a ser cada vez más recurrente. Eso se nos vuelve normal, cada vez es más normal para nosotros en nuestra vida cotidiana. Era impensable hace unos años creer que nosotros podríamos hacer cualquier tipo de estas gestiones. Hoy en día es lo más común, y cuando nosotros no tenemos internet en nuestros celulares o en nuestras casas, se nos vuelve un lío. La vida se nos vuelve un lío. No podemos ver televisión digital, no podemos ver Netflix, no podemos ver las series que nos gustan, no podemos ver los partidos que nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra realidad, y a eso es lo que nosotros le estamos apuntando con este reglamento interno de telecomunicaciones. Hay unas generalidades dentro del reglamento. ¿Qué es el retail? El retail es el reglamento técnico para las redes internas de telecomunicaciones con las características que permitan tener una óptima señal en los hogares pertenecientes al régimen de propiedad horizontal. Ahorita voy a profundizar un poquitico en esto. ¿Para qué sirve? Mejora y masifica el uso del internet en el país. Las conexiones no afectan a los inmuebles. Elegir el operador que queramos, en el que nos sintamos más cómodos. ¿A quiénes le aplica el retail? Le aplica a propiedades cuyo uso sea mixto o viviendas que respondan al régimen de propiedad horizontal. ¿Desde cuándo aplica? Empezó desde el 1 de julio del presente año. Para aquellos proyectos que ya estaban, que no estaban radicados ante curaduría o que no tenían todavía el proceso de ventas para iniciar algún tipo de gestión inmobiliaria. Hay unas obligaciones de los operadores de comunicaciones y hay unas obligaciones de los constructores. Uno de los grandes avances que tuvo este retail es haber separado la infraestructura de la edificación que le corresponde a los constructores, son los que realmente van a prestar el servicio. Obviamente entre ellas se complementan, pero son dos cosas que quedan totalmente separadas. Eso es un gran avance porque este trabajo se hizo muy de la mano con Camacol. Obviamente ellos con la intención y la buena intención de defender a las constructoras y a los constructores de manera independiente, y que el reglamento pues se acogiera y nos ayudara a todos. Tienen que instalar los equipos, los cables y dar la mejor señal de telecomunicaciones. Y hay una obligación de los constructores que es diseñar y construir la infraestructura para que el operador pueda ofrecer su servicio. Eso es lo que nosotros denominamos infraestructura soporte, y la de los operadores infraestructura consumible. ¿Qué es y para qué sirve? Hay un propósito. Ese propósito es mejorar y masificar la cobertura de los servicios en el país. El retail genera unas condiciones mínimas para la infraestructura soporte y la red de acceso para el servicio de TDT en las viviendas que respondan al régimen de propiedad horizontal. Y el objetivo es garantizar la libre elección del operador por parte de los usuarios y la prestación de los servicios para el desarrollo digital. En este punto es importante ahondar un poquitico, porque normalmente cuando nosotros solicitamos un servicio, pues en muchos de los casos hay operadores o en algunos conjuntos residenciales en que ya tienen un contrato con un solo operador. Entonces los usuarios o se tienen que acoger a ese operador y no están en libre desarrollo o en libre capacidad de elegir con quién quieren estar. Eso es importante porque
En este momento los operadores prestan diferentes servicios o prestan diferentes ofertas. Por ejemplo, no es lo mismo poder ver los partidos de la Champions League con un operador que otro no lo tenga. No es lo mismo poder ver las series favoritas de ustedes con un operador y el otro no lo tenga, y que ustedes no lo puedan elegir. Entonces, en este momento, el retail permite la libre escogencia del operador que deseen y del operador que esté en las ciudades o los municipios que desean obtener el servicio. Le aplica a las propiedades cuyo uso sea vivienda, bien sean edificaciones o bien sean unidades residenciales sometidas al régimen de propiedad horizontal, o a edificios mixtos, propiedades que tengan la condición de locales comerciales en la parte inferior y vivienda en la parte superior. No le aplica a propiedades cuyo uso sea comercial, ejemplo, un centro comercial. ¿Por qué no le aplica? Porque no es lo mismo tener un local comercial para un banco que para una papelería. Las condiciones internas de los espacios y la capacidad es diferente de la de un banco. Un banco requiere mucha más tecnología y no sería equiparable solicitar lo mismo a ambas entidades comerciales, bien sea el banco o bien sea una papelería o un almacén de zapatos, etc. Tampoco a viviendas que no respondan al régimen propiedad horizontal, viviendas aisladas, viviendas unifamiliares, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo aplica? Entonces empezó a partir del 1 de julio del presente año, ya está en este momento vigente. Si aplica si después de la fecha no cuentan ni con licencia de construcción ni con radicación de documentos, como les conté ahorita, y no aplica a los que cuenten con la licencia de construcción como obra nueva antes del 1 de julio, o que hayan radicado solicitud de licencia en legal y debida forma, o los que hayan iniciado la etapa de promoción y anuncio de los proyectos bajo el sistema de preventas. Esta parte es importante porque las viviendas, cuando están en etapa de preventa, pueden durar mucho tiempo en venta, pueden llegar hasta 1 o 2 años, ¿cierto? Entonces, si ellos salen a preventa, pues no les, antes del 1 de julio, si ya salieron, pues no les aplica, porque el proyecto puede que dure mucho tiempo en venta y no sería justo pues que luego entonces vendan un proyecto y luego se les exija unas condiciones en las cuales ya no podrían cumplir desde el punto de vista técnico. El periodo de transición funciona de la siguiente manera. Entramos en una certificación de profesionales independientes hasta que 18 empresas a nivel nacional o 18 organismos de inspección estén acreditados por la ONAC, o hasta el 1 de enero del 2021. Si no hay 18 empresas certificadoras para el 1 de enero del 2021, entra el proceso de transición. En este momento se pueden certificar personas independientes, personas naturales. De hecho, ASIEM en este momento está haciendo la gestión para el curso que es finalizando este mes. ¿Cómo funciona el proceso de certificación? Hay unos diseños, que es el diseño de la red soporte. Esos diseños tienen que cumplir unos requisitos mínimos que están encargados por parte del constructor. Esos diseños, cuando ya estén listos, se entran en un proceso de certificación y posterior a eso empieza la construcción del inmueble. Ese proceso, esos requisitos de la certificación del diseño se tienen que aportar para el proceso de licenciamiento en curadurías urbanas o secretarías de planeación municipal. El diseño de la red de TET va paralelo, también entra en un cumplimiento de requisitos, entra en un proceso de certificación de diseños, entra en el proceso de construcción del inmueble, pero posterior a la construcción del inmueble se hace la certificación y la inspección física de la red TET.
es decir, que sí cumplan con todos los factores. Esta condición le corresponde directamente al constructor. ¿Quiénes pueden certificar? ¿O quiénes se pueden certificar más bien? De profesiones: ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, eléctrico y electricista. Y los requisitos son experiencia profesional mínima de 5 años, acreditar competencias en el diseño y dimensionamiento de la red soporte, acreditar formación o educación no inferior a 35 horas en cursos de cumplimiento para el retail. Esos para la red soporte. Para la red soporte y la red TDT aplican ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones. Acreditar competencias de la implementación de la red de captación y señales de televisión radiodifundidas. Acreditar formación o educación no inferior a 25 horas en cursos de cumplimiento del retail. Y para personas jurídicas, ser organismos de inspección acreditados por la ONAC. Podrían hacer cualquiera de las dos certificaciones. Hay unas obligaciones de parte de los constructores. Esto lo voy a hablar muy rápidamente. No tengo mucho tiempo. Y yo haciendo esto a la carrera, disculpen ustedes. Entonces vean, las obligaciones de los constructores. Como les contaba ahora, se separó inicialmente en el retail que se suspendió en el año 2013, le cargaba absolutamente todo al constructor, tanto la red soporte como lo que era la red consumible, lo que nosotros hoy llamamos la red consumible, que son equipos activos, cables, etc. Para este nuevo retail se entendió, en base a la cantidad de reuniones, investigaciones, valoraciones, que era necesario separar todo lo que era la infraestructura construida para el edificio como toda la infraestructura consumible que aportaban los operadores, y no se le podía cargar todo al constructor. Entonces se separó en dos. Entonces lo primero es que el constructor tiene que diseñar, suministrar, construir y edificar la red de infraestructura soporte. Esto no es más que un sistema en la construcción del edificio similar, como si se fuera a hacer la red eléctrica o una red hidráulica. Hay unos espacios y unos buitrones destinados solamente para el retail, independiente de lo eléctrico, independiente de lo hidráulico e independiente de cualquier otro tipo de red que la edificación contenga. Tienen que diseñar, construir, implementar la red de captación, distribución, dispersión para las señales de acceso de televisión digital terrestre, TDT. El constructor sí está en la obligación de entregar toda la red TDT. Hacer uso de los productos que cumplan aspectos relativos a la protección de la vida de los usuarios, específicamente en materia de inflamabilidad, acidez, toxicidad, densidad de humos, etc. Dejar habilitada y en operación la red de captación, distribución, dispersión de señales para el acceso a servicios de televisión digital terrestre. Entregar a la copropiedad del inmueble en medio físico y digital los diseños completos de la red de infraestructura soporte. Posterior a la construcción del edificio hay un espacio de transición que el constructor hace posventas dentro de la construcción de la edificación y luego entrega a la administración, ya que es la entidad encargada de la copropiedad para hacer pues como la administración de todo el inmueble. Ellos tienen que salvaguardar todos los diseños para que tengan el récord de la información por si hay algún cambio futuro, por si hay algún tipo de necesidad durante el proceso más adelante, y etc. Entonces es obligación del constructor entregar toda la planimetría correctamente. Construir las estructuras y obras civiles del inmueble que se requieran para soportar y sostener las antenas y componentes del sistema captador de señales para el acceso al servicio de televisión digital terrestre. En la mayoría de los casos, todo el sistema de TDT va a estar en la cubierta. Por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, hay veces hay unas oleadas de viento gigantes, entonces eso en términos técnicos, en términos
de seguridad, es importante que eso quede supremamente bien logrado. Los servicios como citofonía no podrán ser instalados ni prestando usando la infraestructura, ni de TDT ni de Ritel, es totalmente independiente, como les decía ahora. Eso es porque genera ruido, ¿cierto? Entonces, si están llamando varias veces por el citófono, pues entonces va a interferir en las señales y no es la idea. Brindar soporte sobre las características de calidad en los tomas de conexión del usuario para la prestación del servicio de TDT por un periodo de al menos 6 meses. Posterior a la entrega de la edificación, el constructor tiene la obligación de en los 6 meses siguientes hacer postventas. Ellos tienen que responder por si hay un toma malo, por si uno de los apartamentos no funciona, que tengo problemas con esto, tengo problemas con aquello. Ellos están en la responsabilidad y en la capacidad de hacerlo. El constructor deberá consultar a la Autoridad Nacional de Televisión respecto a la cobertura de los servicios de TDT en el municipio en el cual se desarrollará el proyecto constructivo. Como es una obligación en el Ritel que exista TDT, pero no todos los municipios de Colombia tienen TDT, entonces el constructor, obviamente, antes de incurrir en un gasto en la instalación de unos servicios donde no los podrán prestar, tiene que hacer la consulta pertinente. Es algo pues muy básico. Dejar una guía de un material resistente que permita su alado al interior de las canalizaciones que construya o instale desde los salones, gabinetes, equipos de telecomunicaciones. Esto ustedes lo conocen muy bien. Esto simplemente es dejar un alambre dentro de en este caso toda la red soporte, los buitrones o canaletas portacable, etcétera, porque cuando lleguen los operadores ellos tienen que de manera fácil y óptima hacer todo el proceso de instalación. En muchos de los casos ha sucedido en que empiezan a poner problemas, no podemos instalar el servicio, no podemos prestarle, y al final los que se van a ver perjudicados simplemente son los usuarios. Diseñar, construir, estas son obligaciones de los operadores. Los operadores tienen la obligación de diseñar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones. Ellos, cuando ya la red soporte está lista, el usuario llama a un operador, el de su escogencia, el que más le guste, o a 2 o 3 operadores si lo desea, y ellos están en la obligación de instalar esos equipos y esos cables, ¿cierto? No instalar las reservas de cables, empalmes o equipos que no estén en operación. Ustedes saben que muchas de las compañías son, como decimos en Antioquia, son muy aviones, y ellos dejan un montón de cable y un montón de cosas que porque van a necesitarlo para un próximo servicio. Eso está prohibido, porque le quita espacio o le resta oportunidad a otros operadores y entran en problemas de libre competencia. Respetar los espacios físicos autorizados por la copropiedad del edificio. No sé si a ustedes les ha pasado que llaman a un operador y el operador empieza a tirar su cable y es por donde a ellos les quede más fácil, no por donde se vea mejor o por donde se considere que es lo ideal, ¿cierto? Entonces, en este momento eso está supremamente reglamentado. No lo pueden hacer por donde ellos quieran. Es que por aquí es más fácil. No, es por donde realmente debe estar. Es que aquí me ahorro tanto y es que por aquí le va a quedar mejor. No, no se puede. Tienen que cumplir con las condiciones del diseño de la infraestructura soporte. Suministrar e instalar los rótulos o marquillas al interior de las cámaras y demás elementos para identificar los cables de conexión. Cada operador tiene que dejar marcado lo que es suyo. Si llega otro operador, pues es importante que ellos sepan que hay una infraestructura que no es de ellos, que la tienen que cuidar y que tienen que responder por si hay algún tipo de afectación. Reportar a la SIC aquellos edificios o conjuntos de propiedad horizontal que no cuenten con la evaluación de conformidad. Este punto es supremamente importante
Porque una de las preguntas más recurrentes que a nosotros nos hacen cuando hacemos este tipo de charlas es ¿quién controla? ¿Y cómo lo controlan? Entonces, lo primero es que cuando un usuario pide el servicio se tiene que prestar. O sea, el operador está en la obligación de prestar el servicio. Entonces ellos lo que van a pedir es la certificación de la red, pero si ese edificio no cumple con Ritel, ellos de igual manera van a prestar el servicio, porque es una obligación del operador. Pero también están en la obligación de reportar que ese edificio no cumple con Ritel. Entonces entra un proceso de investigación, van a hacer unas visitas y si comprueban que realmente no cumple el Ritel, entran en una sanción y entran en un proceso para aplicarlo. ¿Sí? Suministrar a la copropiedad el plan de trabajo para la instalación de los elementos de la red. Ellos antes de entrar a cualquier tipo de edificación tienen que presentar un plan de trabajo a la administración. Tienen que decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo vamos a hacer de esta manera y de esta otra. Simplemente para que se tenga el récord de todo el proceso que ellos tienen en la ejecución de su instalación. En caso de que la infraestructura desplegada por otro proveedor, se tiene que solicitar la autorización del usuario para hacer el uso de la misma o proceder con el retiro. En muchos casos también hemos visto que hay operadores que llegan, hay cables que no tienen uso y ellos simplemente lo que hacen es que reutilizan el mismo cableado, los mismos equipos para ahorrar costos, etc. o que sea más rápido. Ellos lo que tienen que hacer es pedir permiso por escrito a la persona a la que se le va a prestar el servicio si desea que sea de esa manera o no. Normalmente los operadores ahora se curan mucho en salud y lo que tratan de hacer es que poner sus propios cables de manera nueva porque ahorita tienen muchas exigencias sobre todo con la prestación de los servicios. O sea, ellos no pueden garantizar un óptimo servicio o una óptima calidad en las señales si están reutilizando una infraestructura que no se sabe cuánto tiempo lleva, en qué estado está, o etcétera. Atender las reparaciones en el caso de generar algún daño en las instalaciones de la copropiedad. Lo que dañen, lo reparan. Bien sea a otros operadores o a la copropiedad en sí. Tienen que prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico, siempre que sea solicitado. Hay otras disposiciones para la construcción. Entonces tenemos las redes como el corazón fundamental del retail, pero tenemos accesos independientes para la entrada de la red eléctrica y de telecomunicaciones, no pueden ir juntas, que también es una pregunta que nos hacen mucho. Tienen que haber trazados paralelos con las redes eléctricas con una separación mínimo de 30 centímetros. Esto por temas de ruido y de garantizar la calidad en la señal. Si hay cruces con redes eléctricas, las separaciones tienen que ser mínimo de 30 centímetros. Canalizaciones interiores con trazados paralelos, 30 centímetros mínimo, y cruces sin separación. En las instalaciones eléctricas, cumplir con el RETIE y el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Cumplir con la norma de protección contra descargas atmosféricas NTC 4552. En los salones implementar un alimentador desde el tablero de servicios generales. Y protecciones eléctricas del alimentador deben de ser de manera independiente. Lo que hablábamos ahorita, ¿quién garantiza el cumplimiento? Está la SIC. La SIC regula a las empresas certificadoras y a los constructores. Está el MINTIC y la ANTV, que regulan a los prestadores de servicios públicos y a todos los operadores de televisión. Está el Consejo Profesional de Ingenierías, a los ingenieros obviamente. Nosotros construimos un material de apoyo que ustedes pueden descargar desde la página de la CRC. Hay un manual sobre el reglamento, nosotros lo llamamos el manual de uso,
y es bastante gráfico, es bastante fácil como entender, en el cual nosotros expresamos de manera sencilla el reglamento, o sea, se volvió como muy coloquial. El reglamento es un documento técnico bastante denso y simplemente lo que nosotros proponemos con este manual de uso es que todo el mundo lo entienda de manera sencilla, de manera gráfica y obviamente de manera óptima. En especificaciones técnicas, como les he contado desde el principio de la charla, se separó tanto la infraestructura soporte, que corresponde a las cámaras, canalizaciones, salones, tuberías, ductos, bandejas, gabinetes, cajas de punto de acceso, tomas de usuario, todo esto instalado por el constructor. Es todo lo que se tiene que construir. Y la infraestructura consumible son cables instalados por el operador, con excepción de toda la infraestructura del TDT, como se lo decía ahora, porque sí le corresponde al constructor. Esta gráfica es muy chévere porque es como si nosotros viéramos desde afuera, en esta parte, en la mano izquierda de ustedes y hacia el lado derecho, lo exterior y lo interior del edificio. Entonces tenemos, yo no sé si esto tenga, sí. Tenemos acá la cámara de entrada, que está en todo el exterior, esto está en la calle, ¿cierto? En el espacio público. Esta cámara de entrada es donde se conecta el operador llega desde ahí, él viene con todas sus canalizaciones, desde donde venga, y es la primera conexión que tiene. Esa canalización es externa, hay una red de alimentación y hay un punto general de entrada que llega a la zona común del inmueble, también puede ser en el exterior, en la parte de los antejardines, en la mayoría de los casos, y se encuentra la cámara de enlace. Esta cámara de enlace también tiene una canalización exterior, nosotros lo llamamos canalización de enlace inferior, y entra al interior del edificio, a un salón de gabinetes de equipo de telecomunicaciones llamado o denominado SETI, que es el salón inferior. Luego encontramos también en el interior del edificio una canalización de distribución y hay un gabinete de piso. Este gabinete de piso es el que nos va a distribuir de manera vertical al resto de niveles para que se puedan conectar a los apartamentos. Entonces, puede ser como una especie de closet, dependiendo del tamaño de la edificación, pero closet que tiene 50 centímetros de profundo por 1,20 de ancho, y de ahí ya se nos comunica con cada uno de los puntos de acceso al usuario, que a partir de ahora los vamos a llamar PAU, P-A-U. Cada PAU está en los niveles de entrada a cada uno de los apartamentos y cada apartamento responde a un PAU. ¿Sí? Tenemos una canalización interna del usuario, esto ya es en la zona privada de los apartamentos, que reparte a cada una de las zonas, bien sea sala, comedor, habitaciones, etc. Y posterior tenemos un gabinete de piso y que nos comunica al set, que es la zona común, en la mayoría de los casos estaría en terraza, que es el salón superior o equipo de cabecera, donde va a estar toda la red TDT. Entonces aquí de manera un poquito más gráfica tenemos la edificación y aquí tenemos nuestra cámara de entrada, que es donde va a llegar el operador. Esa cámara de entrada tiene unas condiciones técnicas, ¿cierto? Que son unas dimensiones de 70 centímetros de ancho por 1,20 por 1,20 de profundidad, ¿sí? Luego sigue la canalización de entrada. Entonces aquí vemos cómo se nos va poniendo en rojo y nos va entrando pues en cada uno de ellos. Tenemos de la canalización de entrada, es simplemente una canalización por tubos de manera exterior, similar a una eléctrica o a una hidráulica, ¿sí? No tiene mayor diferencia. Simplemente que debe de cumplir con un mínimo de 3 tubos de pulgada y con curvas de 50 centímetros.
¿Por qué curvas de 50 centímetros? Porque en nuestra tecnología la fibra óptica, si tiene radios menores de 50 centímetros, se quiebra. Entonces, o puede presentar mucho ruido y no presta una buena señal. Entonces, por eso se dejó con un radio de 50 centímetros. Obviamente, en la medida en que vayan avanzando las tecnologías, el retail va a tener actualizaciones y se van a ir cambiando estas condiciones de manera óptima, de acuerdo pues como a la prestación de cada uno de los materiales. Para esto tenemos, entonces ahorita hablamos del punto de acceso al usuario, que son los PAU. Entonces, si tenemos 30 PAU, vamos a tener dos tubos, un tubo para cable coaxial y un tubo para cable de pares o fibra óptica. Si tenemos entre 31 y 150 PAUs, vamos a tener tres tubos, un tubo para cable coaxial, un tubo para cable de pares, fibra óptica y un tubo de reserva. Entre 151 y 250 vamos a tener cuatro tubos, uno para cable coaxial, dos tubos para cable de pares y fibra óptica y un tubo de reserva. Para mayor a 250 PAUs va a ser variable. Va a haber un tubo para cable coaxial, dos tubos para cable pares fibra óptica, un tubo de reserva y un tubo adicional por cada 100 PAU adicionales que hayan en la edificación. Esto es muy común en esas grandes constructoras que tienen muchísimos apartamentos o muchas torres, ¿cierto? Este lo encuentran en el numeral 20.6 del RET. Entramos a la cámara de enlace exterior, que sería esta camarita. Como les digo, aquí ya entramos como a la copropiedad, pero todavía estamos en la parte exterior. Las dimensiones son tramos rectos de 70 centímetros, anchos de 60, largos de 1,20 de profundidad. Va a tener doble giro de 70 centímetros de ancho, para las cámaras que tienen doble giro, o sea que les entran tubos por ambos lados. 70 centímetros, 1,20 y 1,20 de profundidad. Y de un solo giro, 70 centímetros por 80 por 1,20. Es una cajita normal, una cajita que viene enterrada con una tapita en la parte superior, normal como una caja eléctrica. Es muy similar. Luego sigue la cámara de enlace interior. Esta porque nosotros nos adelantamos, obviamente esto responde mucho al diseño que se vaya a tener, pero pues no quisiéramos tener una caja en el lobby del edificio, ¿cierto? No sería pues como muy estético. Entonces planteamos que va a existir la posibilidad de que pueda estar en una circulación vehicular o en un parqueadero. Entonces debe cumplir simplemente con un concreto de 2000 libras por fuerza de pulgada cuadrada y donde exista un paso vehicular de 4000 megapascales. La canalización de enlace, esta interna, que es la que nos comunicaría directamente con el gabinete inferior. Tenemos canalización de enlace inferior igual a condiciones de la canalización externa, es exactamente lo mismo, ya viene desde la parte exterior, no cambia para nada. Va a tener las mismas tres tubos, los mismos radios de curvatura, y cuando la canalización del enlace superior, lo único es que va a tener dos ductos de 1,5 pulgadas de diámetro, y si va por canaleta portacables, un mínimo de 60 milímetros, de 6.000 milímetros, con dos compartimientos de curvas con un radio mínimo de 85 milímetros, o sea de 8.5 centímetros. El salón de equipos, que era el que yo les decía, que es como una especie de closet, está en la parte inferior. Ahí nos conectamos con la canalización, ahí es donde se van a poner los equipos activos, y puede tener una escalerilla con aletas horizontales de mínimo de 10 centímetros de ancho a 30 centímetros del techo, o sea estarían descolgadas 30 centímetros del techo. Pueden ser construidos en muros de bloque de concreto o ladrillos de arcizo ya con refuerzos de acuerdo a la norma NSR10 en elementos no estructurales. Los cielos pueden ser placa fácil, losa maciza, metal deck, losa aligerada, puede tener cielo falso, puede no tener cielo falso, etc. Eso de acuerdo a la estética o a las condicionantes arquitectónicas del proyecto.
Cuando se opte por la construcción de gabinetes se deberá cumplir con la norma NTC 3608, que cumplen con las especificaciones técnicas para armario, cajas de dispersión, gabinetes, pedestales para redes de telecomunicaciones. Si no hay un cuarto o no se quiere hacer un cuarto y simplemente se consigue un gabinete, debe cumplir simplemente con la NTC 3608. Están como las dos opciones. El salón de equipos, ese salón de equipos SETI tiene unas dimensiones. Entonces, hasta 20 pavos, mide 2 metros de altura por 1 metro de ancho por 50 centímetros de profundidad. De 21 a 30, 2 metros de altura con un ancho de 1,50 por 50 centímetros de profundidad. De 31 a 60, 2 metros de alto. En el caso de que los inmuebles sean VIP o BIS, va a tener 1,50, y en el caso de que no sean no BIS, centímetros. De 60 a 90, 2 por 2 por 1,50. Aquí ya empieza a ser mucho más grande y ya empieza a ser un cuarto como tal. Las dimensiones de los cuartos superiores son muy similares, simplemente que la altura deben de cumplir siempre la altura de 2,30, un ancho mínimo de 2 metros hasta un ancho máximo de 4,50 si hay más de 300 pavos. Esto por todos los equipos TDT. Y la profundidad va desde los 2 metros hasta los 2 metros, siempre se conserva el tema de la profundidad. Cuartos, de los cuartos inferiores y de los cuartos superiores. Luego nos vamos a encontrar con la canalización de distribución. Este es lo que llamamos ahora como el buitrón. Puede ser por medio de un buitrón, valga la redundancia, o una canaleta portacable, en un espacio destinado para ello, que lo diseñó el arquitecto lo diseñaron los ingenieros, lo evaluó el arquitecto, lo implementó en su proyecto arquitectónico y simplemente empieza todo el proceso. Esto funciona, es el salón inferior, va a tener una capacidad de número de cables hacia el SETI, es igual a 6 cables cada uno con un diámetro mínimo de 6.75 milímetros, más un cable con un diámetro mínimo de 5.6 milímetros, más 2 cables con un diámetro mínimo de 3.7 milímetros. Aquí nos encontramos el salón inferior, toda la canalización. Estos serían todos los gabinetes de piso, estos azulitos, y este sería el set que es el superior, salón superior. Hay una capacidad del número de cables hacia el set, hacia la parte superior. Ustedes saben que el retail va a entrar de abajo hacia arriba, a la medida en que va subiendo se va a ir disminuyendo, en cambio en el set es al contrario, empieza muy grande arriba y a la medida que va bajando se va disminuyendo. Entonces va a tener una capacidad de número de cables de 12, cada uno con un diámetro mínimo de 6.75, más un cable con un diámetro mínimo de 6.75 por el número de cajas del PAO, o sea, por el número de apartamentos que tengamos en este caso. La canalización de distribución, tenemos en cada uno de los pisos tenemos nuestro punto, ¿cierto? Entonces aquí nos llega, el operador va a tener unos equipos activos ahí y ahí es donde se conecta cada uno de los apartamentos. Tenemos tubos máximo de 2 pulgadas de diámetro, o sea, son pequeñitos, pues no son tan grandes. La cantidad de tubos es la suma del área transversal de los cables definidos en el cálculo de capacidad dividida el área interna del tubo más 1 menos 0.15 por la cantidad de curvas por 0.5. Esta es la ecuación que se determinó para llegar a la cantidad de tubos, pero sabemos de entrada que son máximo 2 pulgadas de diámetro. La canalización de distribución por bandejas portacable es el área interna de la bandeja portacable es igual a la suma del área transversal de los cables por 2. Y ya. En los gabinetes de piso vamos a encontrar, si tenemos hasta 4 PAU, que es muy normal que hayan 4 apartamentos por piso, tenemos 50 centímetros por 70 por 20. De 5 a 8 PAUs
55 centímetros por 1 metro por 20 centímetros. Y si son cámaras de distribución, en el caso de que la canalización sea subterránea, aplica para las viviendas unifamiliares o viviendas que están una al lado de la otra. Simplemente tenemos 1,20 por 70 por 1,20, 80 por 70 por 1,20, 60 por 70 por 1,20, según lo definido en el artículo 2.1.3. Y todos deben dotarse con un toma corriente de corriente alterna para la conexión mínimo de un dispositivo activo. Entonces, este es un diseño que hicimos en la CRC. Simplemente es un edificio muy sencillo, 4 apartamentos por piso. Aquí están los gabinetes de piso, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar cada uno de los PAU, 1, 2, 3 y 4 para cada uno de estos apartamentos. Entonces vamos a ver el detalle de este apartamento. Hay una notica: el reglamento deja la potestad al diseñador la elección del tipo de instalación que desee realizar. Les explico. Tenemos el mismo apartamento. El diseñador puede optar por tener una red interna tipo estrella, que simplemente del punto de acceso al usuario se conecta a cada uno de los espacios, o tipo árbol, en la cual va de un punto al otro punto y al otro punto. Dependiendo de cada una de las opciones que ellos escojan, se tiene la capacidad del número de cables hacia la caja PAU, tomas de usuario. Número de tomas de usuario sería cada uno de estos, que serían los cuales se les prestaría el servicio. La caja de PAU tiene 30 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad, más de 20 centímetros de 23 centímetros del suelo. Esto con el fin de que si están trapeando o cae agua o algo, no vaya a afectar pues como el tipo de equipos que van a estar ahí internos. Las tapitas de los PAU pueden tener unas perforaciones para la salida de cables entre 24 centímetros y 32 centímetros. Es que esto se deja a la libre elección, porque por ejemplo yo soy arquitecto, entonces yo digo, bueno, a mí el diseñador me dice: ve, Juan David, yo no te voy a poner aquí el PAU, te lo voy a poner aquí. Pero yo como arquitecto le digo: venga, sentémonos y hablemos. Yo no quiero ver esa caja todo el tiempo en el comedor, pues no es lo más estético. Venga, miremos, entonces la podemos poner aquí en la entrada, listo. Pues entonces, ¿por qué no la ponemos detrás de la puerta? O en algún punto donde menos se vea. Entonces, sí, ya es dependiendo del diseño. Entonces es a libre elección del diseñador. En el salón de equipo superior tenemos, todos dependen, ustedes saben, de la cantidad de PAUs. Entonces hasta 20 PAUs, tenemos 2 metros por un ancho de 1 metro por 50 centímetros de profundidad, que viene siendo un gabinete, un pequeño closet. Tenemos de 21 a 30, 2 metros, 1,50 de ancho por 50 centímetros de profundidad. Tenemos de 31 a 60, 2 metros, en el caso de que sea bis o VIP, tiene 1,50 m, y en el caso de no bis, 2 metros por 50 centímetros. De 60 a 90, 2 por 2 por 1,50, y más de 90, 2 por 2 por 2. Para la red TDT, que sería lo que estaría en la parte superior del salón, tenemos elementos de cabecera, que son todos los elementos pasivos y activos cargados a procesar todas las señales de TDT. Y los elementos de difusión, que son: para cada PAU se debe instalar un cable por el que se transmita la TDT, con amplificadores que deben ubicarse en gabinetes complementarios de 45 centímetros por 45 por 15 centímetros. Las categorías para las viviendas, de acuerdo a la red TDT, van de 135 salarios mínimos legales. Se tiene que dotar uno de cada 4 espacios habitacionales, un solo espacio. Para las viviendas entre 135 y 280 salarios mínimos se debe instalar un toma de usuario TDT en cada espacio habitacional, excluyendo la cocina. Si tiene sala, 3 habitaciones,
en muchos casos en el comedor se debe hacer. Más de 280 salarios mínimos se debe instalar un toma de usuario TDT por cada espacio habitacional. Espacios habitacionales son los que se consideran de mayor permanencia. ¿Sí? Tenemos la recepción de los canales 14 al 51, son los que van a funcionar. Se excluye. La intensidad de la señal tiene que ser entre 47 y 70. ¿Quién me ayuda a mí acá con esto? Tiene que cumplir con esta señal. Ahí me disculpa. Y tiene que tener un toma conector tipo F hembra con una impedancia de 75. Nosotros creamos un micrositio del retail para que cualquier persona lo pueda visitar, tenga esta información a la mano y puedan descargar la información necesaria. En la página de la CRC van a encontrar un banner en el cual los va a llevar al retail y se van a encontrar lo que debe saber, los recursos de aprendizaje, las noticias que hay, por ejemplo en este caso cuando hay eventos de ASIEM o cuando hay cursos que se quieran promover, van a estar acá incluidos. Directorios de certificadores, esto es muy importante. Cada persona que se certifica entra automáticamente a un directorio. ¿Por qué razón? Porque cualquier constructora puede entrar ahí y puede contratarlos para que sepan que esas personas ya están dispuestas a prestar el servicio de certificación. Y de acá se descarga el documento que les acabo de mostrar, ¿cierto? Si hay dudas, preguntan acá. Retail-implementación. No, ya este se cambió, ya quedó implementación sin tilde, @crcom.go.co. En este correo pueden hacer cualquier tipo de consulta. En este momento, por ejemplo, que ya está en vigencia el retail, la mayoría de las consultas que se hacen son sobre materiales. Empresas que tienen procesos de importación o que quieren estar incluidos y no cumplen con algún tipo de requisito, cómo lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Nosotros en este momento estamos emprendiendo un trabajo bastante fuerte con las curadurías urbanas y con las oficinas de planeación para que hagan cumplir el reglamento. Hasta ahora hay mucho desconocimiento sobre el reglamento. Entonces, hay curadurías que todavía no lo están exigiendo como requisito para poder darles el licenciamiento o poder generar todo el proceso pues como del licenciamiento. Entonces esto era lo que tenía para hoy, no sé si tengan alguna duda. En el micrositio, aquí en el micrositio van a encontrar el banner de descarga del documento que está acá abajo. En la página de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ahí vas a encontrar el banner del retail y ahí te da el link de descarga, crc.go.co. Me preguntan que si las curadurías actualmente no están exigiendo los procesos de certificación de las redes, pues quién pone la multa o etcétera. No, eso es un trabajo, es decir, esto es un trabajo progresivo. En este momento la intención es que todos los proyectos cumplan. Obviamente esto es para el beneficio de todos, esto no es para unos o para otros, al contrario, es un tema también como de igualdad, de equilibrio en sociedad. Entonces, en este momento nuestro trabajo también desde la CRC es como promover de la manera más activa que las curadurías entiendan el papel fundamental que ellos tienen para que esto funcione. Ahora, nosotros también entendemos que de primera el reglamento no es perfecto. El reglamento es algo flexible, por eso nosotros recibimos todos los días preguntas, inquietudes, cuestionamientos, interrogantes, etcétera, para poder mejorar, y seguramente va a haber una mejora del reglamento, o sea, una versión mejorada del reglamento cada X cantidad de tiempo. Sí. Pregunto, buenos días. La mano de obra calificada, ¿qué título debe saber para que ejerza eso?
Para la red soporte, ingeniero electrónico, telecomunicaciones eléctrico o electricista. Para la red soporte y red TDT, ingeniero electrónico o de telecomunicaciones. Y para la red soporte y TDT también personas jurídicas, pero que sean empresas ya acreditadas por la ONAC. Bueno, ¿a qué vengo yo? Nosotros como ingenieros vamos a reemplazar al técnico para que haga esa actividad. No. Bien. Allá es donde va mi pregunta. ¿Cuál es el perfil de la persona que... El ingeniero diseña y hay otra persona que construye. Ah, no, esa es la constructora. La constructora tiene la potestad para decir quién lo construye. O sea, lo importante es que la red va a quedar certificada. Doctor, o sea que cualquier persona puede ir a construir allá. No, es que recuerden que hay... ¿A dónde vengo yo? ¿Por qué vengo yo? ¿A qué me hago la pregunta, doctor? No, recuerden, discúlpeme, recuerden que hay dos cosas. Uno es la red soporte que le corresponde al constructor. El constructor define quiénes construyen la red soporte, porque eso es una obra de infraestructura de construcción. Es igual que hacer una red eléctrica o hacer una red hidráulica, etcétera. ¿Cierto? Obviamente bajo unos conocimientos de telecomunicaciones, porque hay unas exigencias de gabinetes, hay unas exigencias de puntos de acceso, etcétera, etcétera. Los cables y equipos activos le corresponden a los operadores. Eso no lo construye nadie, solo los operadores. ¿Jugarían los técnicos con matrícula profesional ahí? O sea, ¿qué papel jugarían los técnicos? Ellos... Yo como ingeniero electrónico hago el diseño y a quién llamo para que me haga el montaje. No. Vea, a usted una constructora lo va a llamar para que usted le haga los diseños. Listo. Va a haber una persona que se los tiene que avalar, en ese caso certificar, ¿cierto? Cuando eso esté certificado, el constructor puede ejecutarlo. ¿Sí? ¿Ya se certifica antes de construir? Sí, claro, el diseño tiene que estar certificado antes de construirlo. O sea que todo lo contrario con el reglamento técnico de instalaciones, que hay que hacer la obra y después llevar al certificado. Sí, en este caso es al contrario. En este caso se tiene que primero certificar y luego construir. Sí, claro, es que el proceso es, tú tienes el diseño se certifica, se plantea dentro del diseño arquitectónico y simplemente se ejecuta con lo que tú ya tienes, claro, es eso. Sí, simplemente desde que se cumplan los requisitos y los básicos dentro de las canalizaciones y la cantidad de tubos y cables no hay ningún problema. Sí, claro, porque es que al final esto es un compromiso desde el constructor para que genere una infraestructura de soporte adecuada para que los operadores instalen, y es un compromiso de los operadores prestar un buen servicio, que al final es para todos nosotros. Entonces eso tiene que ser sí o sí certificado. O sea, si tú construyes mal, les agradezco mucho. Muchas gracias.